Bueno, buen día. Como les prometí, le traigo la resolución del primer parcial de física de las carreras de Ingeniería Agronómica e Ingeniería Forestal del ciclo lectivo 2026. El primer problema dice, que resuelva según corresponda las siguientes conversiones de unidades expresando el resultado en unidades del sistema internacional. Bueno, la unidad de longitud eran todos ejercicios de suma de longitudes. En el sistema internacional es el metro. Entonces, para sumar unidades distintas, unidades múltiplo y submúltiplo, lo que tenemos que hacer es tener en unidades compatibles. Entonces, pasábamos todo a una unidad y después sumábamos. Y por último pasábamos a metro. O, como se ve acá en esta pantalla, pasábamos todas las unidades a metro y a continuación sumábamos. Entonces, eso es lo que se hizo para todos los casos, como eran todas las longitudes, pasar las unidades a metros, las distintas múltiplos y submúltiplos, y una vez que teníamos metros, ahí sí se podía sumar algebraicamente. Esta era relativamente sencilla, valía un punto. El segundo problema nos daban tres fuerzas. eh, Cada fuerza estaba expresada por un módulo y un ángulo, y nos pedían que se determine en forma analítica la resultante del sistema de fuerzas. Era un sistema de fuerzas concurrentes. Y la fuerza resultante había que expresarla en forma del módulo de esa resultante y el ángulo que formaba la resultante con respecto al eje positivo de las X. Y el punto B pedía la fuerza equilibrante, también módulo y ángulo con respecto al eje X positivo. Entonces, en primera instancia, lo que había que hacer era calcular las componentes de las fuerzas en las direcciones de los ejes cartesianos. Entonces, vamos a determinar la componente X y la componente Y de cada fuerza usando para la componente X el coseno del ángulo y para la componente Y el seno del ángulo. Entonces se determinan, yo en este caso usé tres decimales para seno y coseno, y para la fuerza, para la componente en X en Y, usé un decimal. Podían usar uno, dos, tres decimales, eso ya era criterio de ustedes. No había, no había inconveniente. Entonces hacemos este proceso de determinar las componentes en X y en Y para todas las fuerzas. Para F1, para F2 y para F3. Una vez que tenemos determinadas las componentes, lo que teníamos que hacer era, para encontrar la componente en X de la resultante y en Y de la resultante, sumar todas las componentes en X, todas las componentes en Y. Entonces sumamos F1 en X, F2 en X, F3 en X, y obtenemos el valor de la resultante en X. Y lo mismo con la Y. Sumamos las componentes en Y y obtenemos la resultante en Y. Para determinar el módulo, usamos el teorema de Pitágoras. Entonces sacamos la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, de la resultante. Entonces esto nos da, en este caso, 176 newton, que era el valor que nos estaban pidiendo para el punto A. También teníamos que determinar el ángulo. Entonces sacamos con el arco tangente del cociente entre RI sobre RX, digamos. La componente Y y la componente en X. En este caso nos da 61,8 grados. Para determinar la equilibrante tiene que tener el mismo módulo, estar sobre la misma dirección, pero tiene que tener sentido opuesto. Entonces, si el ángulo, si está sobre la misma dirección, eh, el ángulo que forman esas dos fuerzas, tanto la resultante como la equilibrante, tiene que ser de 180 grados. Si sabemos que el ángulo con respecto al eje X de la resultante es 61,8, lo que tendríamos que hacer directamente es sumar esos ángulos para obtener el ángulo de la equilibrante. Para determinar las componentes, cambiamos de signo
los valores de Rx y Ri, pero para determinar el módulo de la equilibrante, como se eleva al cuadrado y se saca la raíz cuadrada, el valor numérico va a ser el mismo, o sea, el módulo va a ser el mismo. Lo que me va a dar el sentido contrario es el ángulo. Entonces, cuando sumamos 180 al ángulo de 61,8, el resultado es 241,8. Entonces, eso era lo que había que hacer en el punto B del ejercicio 2. En el ejercicio 3 teníamos un problema de encuentro. Un automóvil viaja a una velocidad constante de 165,6 kilómetros por hora por una ruta. Una patrulla debe pasar el automóvil y sale en su persecución 5 segundos después del automóvil. Eso es importante que tengamos en cuenta para el cálculo. Pasa por el lugar donde se encontraba el patrullero. O sea, después el auto pasa y 5 segundos después el patrullero sale a perseguir. eh, el patrullero inicia la persecución con una aceleración constante de 2 metros por segundo. Pide cuatro ítems. El ítem A pide cuánto tiempo tarda el patrullero en alcanzar al móvil, qué distancia recorre el automóvil que viaja a velocidad constante en el instante que el patrullero inicia la persecución, o sea, cuánto recorrió, eh, cuánto se escapó, digamos, el automóvil, qué distancia en esos 5 segundos que tardó en reaccionar el patrullero. ¿Qué distancia recorren ambos hasta el encuentro? Los dos parten del mismo lugar para hacer el, el cálculo. Y por último, ¿qué velocidad tiene el patrullero en ese instante? Referido al instante en el que lo encuentra, digamos, llega a alcanzarlo. Bueno, para el punto 1, que nos piden cuánto tarda el patrullero en alcanzar el automóvil, lo que vamos a ver es que la distancia que recorre el automóvil está dada por B por T, digamos, es a velocidad constante. Y la distancia que recorre el patrullero, si consideramos que el x0, la distancia inicial, es cero, parten los dos del mismo punto, digamos, o empezamos a medir desde el punto donde está estacionado el patrullero y donde pasa el móvil que viaja a velocidad constante, y considerando que el patrullero está en reposo, la velocidad inicial es igual a cero, entonces la distancia queda directamente como un medio por A por T menos T inicial al cuadrado. Tenemos que tener en cuenta que cuando reemplazamos la velocidad, tiene que estar en metros por segundo. Acá nosotros tenemos 165,6 kilómetros por hora, lo vamos a pasar a metros por segundo, que son 46 metros por segundo. Yo no le puse unidades para simplificar el cálculo. Y el tiempo inicial para el patrullero es 5 segundos. O sea, sale 5 segundos después que pasó el móvil que viaja a velocidad constante. Entonces, tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. No conocemos t, el tiempo que tarda, ni conocemos la distancia recorrida. Entonces, acá está de forma más o menos sencilla ver que podemos hacer una igualación y determinar el tiempo. Entonces, si igualamos la ecuación, nos queda que 46 metros por segundo sería 46 por t igual a t menos 5 al cuadrado. Desarrollamos el cuadrado y entonces, una vez que tenemos desarrollado el cuadrado, igualamos a cero la ecuación. ¿Qué quiere decir? Que pasamos 46t al otro miembro. Con lo cual nos queda esta ecuación cuadrática. Para resolver esta ecuación cuadrática, aplicamos la fórmula de la resolvente y obtenemos dos tiempos. Uno va a tener sentido, el otro no. Este tiempo 2 de 0,5 segundos no tiene sentido. En medio segundo, el patrullero tendría que alcanzar al móvil que va a velocidad constante, lo cual no tiene sentido. Entonces, el tiempo que realmente tiene sentido es este de 55,6 segundos. Se tardó el patrullero en alcanzar al móvil que va a velocidad constante 55,6 segundos. Para el punto B nos pedían qué distancia recorrió el patrullero en esos 5 segundos que tardó en reaccionar el patrullero, que tardó en salir en la persecución. Entonces sabemos cuánto vale la velocidad,
sabemos el tiempo que es 5 segundos y la distancia que recorrió el patrullero en esos 5 segundos, el automóvil que viaja a velocidad constante en esos 5 segundos es de 230 metros. El punto C nos pide la distancia de encuentro. Para determinar la distancia de encuentro, lo que hacemos, usamos cualquiera de las dos fórmulas de determinación de X. Entonces, con eso podemos determinar la distancia recorrida, porque en el punto de encuentro los dos recorrieron la misma distancia. Entonces reemplazamos el valor y obtenemos esa, esa distancia que es 2557,6 metros. Por último, tenemos que determinar cuál es la velocidad que alcanza el patrullero cuando alcanza al móvil que viaja a velocidad constante. Para eso, sabemos cuánto vale la aceleración y sabemos que el tiempo era de 55,6 segundos. Cuando realizamos la resta y el cálculo, vemos que el patrullero llega a 101,2 metros por segundo o, lo que es lo mismo, 364 kilómetros por hora. En el ejercicio siguiente nos pedían que determinemos realicemos varias determinaciones en base a un movimiento parabólico. Eh, Nos daban como dato la velocidad inicial que tenía la pelota de golf y el ángulo ini- con el que, ángulo inicial con el que partía esa pelota. También nos daban como dato la aceleración de la gravedad. Nos pedían que determinemos cuál es la altura máxima alcanzada por la pelota de golf, el valor de h, cuál es el tiempo de vuelo de la pelota al llegar al suelo nuevamente, o sea, cuánto tarda en llegar a hacer todo el recorrido. También pedían cuál es el rango o el alcance del golpe efectuado, o sea, este valor de R. También nos pedían que calculemos a qué altura h se encuentra la pelota de golf cuando llega a recorrer una distancia de 125 metros. O sea, cuando lleva esta distancia de 125 metros, ¿cuánto vale esta altura? ¿A qué altura se encuentra? Y por último, ¿cuánto tiempo tarda en llegar por primera vez a esta altura de 25 metros? Como vemos, va a llegar dos veces a esa altura. Una vez primero, después va a llegar a la altura máxima y después va a volver a llegar a 25 metros cuando está en calle. Entonces, para los tres primeros cálculos, solo teníamos que aplicar las fórmulas de altura máxima, tiempo de vuelo y rango. Nosotros conocemos la velocidad inicial, conocemos el ángulo, perdón, y conocemos el valor de g. Entonces, era cuestión de reemplazar los valores y obtener el resultado. Como altura máxima tenemos 40,8 metros. El tiempo de vuelo es de 5,8 segundos. Y el rango o el alcance es de 163,3 metros. Estos datos tenemos que tener en cuenta el tiempo de vuelo, que es 5,8 segundos, porque si calculamos otro tiempo tiene que estar dentro de este rango, tiene que ser menor a este 5,8. Lo mismo que si calculamos otra altura, tiene que ser menor a 40,8. Entonces, para el punto A, B y C era aplicación de fórmula y conocíamos los datos. Para el punto D, lo que tenemos es que determinar cuánto vale esta altura cuando el desplazamiento horizontal es de 125 metros. Entonces, por un lado tenemos que en la horizontal el movimiento en, en el eje X es un movimiento a velocidad constante y en el eje Y es un movimiento en el que la aceleración de la gravedad se opone en esta primera etapa al movimiento y en esta segunda etapa acelera el movimiento. Entonces, si nosotros consideramos que el movimiento, entonces, en el eje X es a velocidad constante y nosotros conocemos cuánto vale la velocidad inicial y la componente X se determina multiplicando por el coseno. Hacemos lo mismo para la componente Y de la velocidad inicial. Multiplicamos por el seno. Entonces, en primera instancia,
en esta primera ecuación nosotros conocemos cuánto vale x, es 125 metros, con lo cual podemos determinar este tiempo. Una vez que determinamos este tiempo, lo podemos reemplazar en esta ecuación y determinar la altura que nos están solicitando, que es h. Entonces, en primera instancia determinamos el tiempo. Ese tiempo nos da 4,4 segundos. Siempre tenemos que tener en cuenta que ese tiempo tiene que ser menor al de 5,8 segundos, de que es el tiempo de vuelo. Si acá nos da un tiempo mayor a 5,8 segundos, quiere decir que estamos cometiendo algún error. En este caso, nos dio 4,4, que es menor a 5,8, quiere decir que está dentro de los parámetros, digamos. Siguiente paso, determinamos la altura I, el valor de h, digamos. Entonces, conocemos el tiempo, sabemos cuánto vale la velocidad inicial, sabemos cuánto vale el ángulo inicial y conocemos g. Ahora también conocemos t, 4,4 segundos, reemplazamos los valores y obtenemos el resultado de 29,6 metros. Tengan en cuenta que este resultado también tiene que ser menor a la altura máxima, que era de 40,8 metros. Con lo cual, en este caso, no están coincidiendo los datos dentro de los rangos que tienen que aparecer, o que se tienen que dar, digamos. Eh, a continuación nos piden el tiempo que tarda en llegar por primera vez a los 25 metros de altura. Entonces, en el eje Y, nosotros tenemos un movimiento que es un movimiento con aceleración constante, que es la aceleración de la gravedad. Entonces vamos a reemplazar los valores que conocemos. Sabemos en este caso que el I, en ese caso K vale 25 metros. Entonces la única incógnita que nos queda es el tiempo. Realizamos los cálculos y para simplificar yo quité las unidades, pero sabemos que esta primera unidad, en realidad esta primera es metros, esta es metro por segundo, cuando multiplique por el tiempo en segundos me va a quedar metro, lo mismo que esta es metro por segundo al cuadrado, cuando multiplique por segundo al cuadrado me va a quedar metro. El resultado es consistente, digamos. Entonces le saqué las unidades para simplificar el cálculo y reordené la ecuación pasando todo a un miembro y teniendo en cuenta que el t cuadrado me quede positivo. O sea, pasé todo al primer miembro. Una vez que tenemos esta ecuación, la resolvemos con la fórmula de la cuadrática o del modo que ustedes más quieran, completando el cuadrado de cualquier forma. Pero se resuelve esta ecuación. La forma más sencilla es aplicar la fórmula del resolvente y listo. Entonces, cuando aplicamos la fórmula, vamos a obtener dos valores. Los dos valores tienen que ser menores a 5,8, que es el tiempo de vuelo total, y el valor más chico va a ser la primera vez, que va a ser el tiempo en el que tarda en llegar por primera vez a esa altura. Y el segundo tiempo, que va a ser más grande, es la segunda vez que llega a esa altura. Entonces, eh, en este caso, el tiempo nos da 1,1 segundo. Después había dos preguntas más que eran conceptuales. ¿Cuál es la opción que representa mejor un movimiento rectilíneo uniformemente variado? ¿Qué quiere decir uniformemente variado? Que la velocidad eh, va a variar con una aceleración constante. Y la gráfica de la velocidad en función del tiempo va a ser una recta con una pendiente determinada. En este caso, A y B son las dos rectas que representan a un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ya que en la gráfica A eh, el objeto se va desacelerando en forma constante y en la B va acelerando en forma constante. La opción C era aceleración igual a cero, o sea, movimiento rectilíneo uniforme. Y la D era un movimiento con aceleración variable. Así que en este caso, cualquiera de las dos, la A o la B, o ambas, como seleccionaron algunos, eran correctas.
En el siguiente punto teníamos que graficar el diagrama cuerpo libre, la situación, y teníamos una fuerza F1, una fuerza F2 y el peso. En este caso representamos la fuerza F1, que era 3 veces mayor que el peso, y F2 era igual que W. Entonces, si tienen en cuenta que F2 y W tienen el mismo módulo, la resultante va a estar en la misma dirección que F1, pero en sentido opuesto. Pero como la resultante de F2 con W va a ser menor que F1, el movimiento se va a dar en la dirección en la dirección de F1 y la resultante, pero en el sentido de F1. Entonces, esto tampoco era muy complicado, era más que nada conceptual. Bueno, espero que esto les sirva y nos estamos viendo en el aula.